Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Estamos en esta ciudad de Durazno, Uruguay. Bueno, aquí Iglesia Reformada de Durazno, estamos para estudiar un día más la palabra de Dios. Que Dios nos dejó su palabra para que sus hijos la estemos escudriñando y podamos aprender a cómo vivir como Dios quiere, ¿verdad? Agradar a Dios. Y lo principalmente que tenemos los cristianos es agradar al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo donde estamos juntos con los hermanos. Padre, gracias también por este privilegio que nos has dado de predicar tu palabra. Y Señor, gracias también por aquellos que están conectados y aquellos que van a escuchar este video más tarde, Señor, por internet. Señor, oramos por tu palabra. Señor, ayúdanos, que tu palabra haga la obra aquí en nosotros, los que estamos aquí presencialmente, Señor amado, para que podamos ser una iglesia que traigamos gloria, honra a tu nombre. Y Señor amado, que el nombre de Cristo se glorifique en medio nuestro. Señor, ayúdanos en esta ciudad de Durazno a hacer luz. Y por eso tenemos, Señor amado, el deseo de estar en el manantial de la luz. Ser saciado por esta luz, Señor amado. Es tu palabra. Tu palabra es luz. Tu palabra es lo que nos sacia y nos alimenta y nos fortalece, nos purifica. Señor, ayúdanos a tener, Señor amado, ese deseo de estar en este lugar para purificarnos a través de tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar estudiando Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 13, estamos ahí, Romanos capítulo 13, y hoy estamos mirando el título del mensaje es Aplicación de la Justicia de Dios, ¿se acuerdan? Bien, y la lectura que vamos a tener es Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos 13, versículo 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento que esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, estamos mirando, ¿verdad? Estamos mirando, como dije hoy, la aplicación de la justicia de Dios, pero el tema, ¿cómo aplicar esa justicia de Dios, verdad? ¿Cómo la aplicamos? Bueno, el amor aplica la justicia de Dios. Y ese es el tema, el amor aplica la justicia de Dios. Estamos mirando cómo Dios, ¿verdad?, resume todo en el amor. En la lectura que tuvimos, Dios nos habla del amor. Y bueno, el amor es lo fundamental para poder vivir la ley y aplicar la ley a nuestras vidas. Es lo que quiere Dios que hagamos, ¿verdad? Entonces la semana pasada estuvimos mirando que tenemos que pagar nuestros tributos, ¿verdad? Nuestros impuestos, ser buenos ciudadanos, ser un ejemplo de ciudadano. Y esto le trae gloria a Dios, porque ¿a quién le estamos sirviendo? ¿A quién le estamos pagando? A Dios, ¿verdad? Bueno, por eso en el versículo 8, en la primera parte, dice, no debáis a nadie nada, a nada. Dios nos manda a sus hijos a pagar nuestras deudas, es una orden, y la obediencia es una de las cosas principales que Dios demanda de nosotros, de sus hijos, ¿verdad? Bueno, aquellos que hemos leído, ¿verdad?, en Hebreo capítulo 11, que habla de los héroes de la fe, bueno, estos hombres simplemente fueron hombres que obedecieron, no eran hombres, superhombres, o buenos hombres, o grandes hombres, no, fueron hombres obedientes, nada más. ¿Por qué? Porque amaron la palabra de Dios y amaron a Dios, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Para ser hombres y mujeres espirituales tenemos que obedecer, ¿verdad? Pero tenemos una lucha todos los días con nuestra carne. La carne nuestra no quiere obedecer a Dios. El Espíritu nos recuerda que sí, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que debemos someternos a Dios. Y esta es una evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Cuál? Bueno, que tenemos esa lucha, ¿verdad? Porque si no tuviéramos esa lucha no éramos hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene esa lucha. ¿Con qué? Con su carne, con sus deseos carnales, ¿verdad? Y entonces los deseos del espíritu y los deseos de la carne, dice la Biblia, que se oponen. Entonces debemos saber que, bueno, somos hijos de Dios cuando tenemos esa lucha interna, ¿verdad? Cuando pecamos y tenemos ese dolor, ese sentimiento que nos hace sentir dolor, ¿verdad? Porque hemos ofendido a Dios
eso es una evidencia de que somos hijos de Dios. Entonces la vida cristiana es un esfuerzo en obedecer, es una lucha, es una pelea, es una guerra interna que tenemos. Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, pero yo vivo en un cuerpo carnal, ¿verdad? Vendido al pecado. Y esto es lo mismo, lo que le pasó a Pablo, nos pasa a nosotros hoy en día. Tenemos una lucha interna. Entonces queremos someter nuestra carne a la ley espiritual, ¿verdad? La ley de Dios. Y esa es la lucha que tenemos. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Bueno, esto es cuando nos damos cuenta que malo que somos, ¿verdad? Cuando tenemos esa lucha, ver los deseos carnales, los deseos de nuestra carne, decir, qué malo que soy, qué bueno es Dios, en soportarme, en darme el Espíritu Santo para que yo para yo saber lo que tengo que hacer para agradarle a Él. Pero aún así yo fallo, pero aún así Dios me perdona cuando yo confieso mi pecado por su nombre, ¿verdad? Y me aparto de Él. Dios tiene misericordia. Entonces, ¿quién se glorifica siempre? Dios, ¿verdad? Ver mi pecado, ver mi desobediencia, ver la paciencia de Dios, ver el amor de Dios. Entonces, todo es para la gloria de Dios. Bueno, lamentablemente vemos que nosotros somos los que fallamos. No es Dios, somos nosotros. Y nos damos cuenta que somos débiles y somos incapaces de cumplir a la ley 100%, ¿verdad? De cumplir la palabra de Dios 100% como deberíamos de obedecerla. La vida cristiana es un esfuerzo sobre esfuerzo. Cada día en obedecer más y más a la palabra de Dios, ser obediente a Dios, seguir la guía del Espíritu Santo, que siempre nos va a llevar a tomar las decisiones correctas para la gloria de Dios. Si la obediencia viene, ¿verdad? Si la obediencia viene el poder, viene la bendición, viene el gozo, pero ¿cuándo? Primero debe venir la obediencia a la palabra de Dios. Y se va a notar en nuestro diario vivir, en nuestra vida, cómo vivimos. ¿Vivimos en derrotas espirituales? ¿Vivimos sin bendición? ¿Vivimos sin gozo? Hablamos y nos estamos quejando como el mundo, y vivimos quejándolo como el mundo, ¿verdad? Y señalando y siempre desconforme. Bueno, ¿qué quiere decir? Que nos falta obediencia. Nos falta obediencia. Porque cuando está la obediencia en primer lugar, viene el gozo, viene el amor, ¿verdad? Vienen los frutos del Espíritu. Bueno, lo primero es la obediencia. ¿Por qué? Porque lo primero es el amor, y el amor es obedecer la palabra de Dios. Bueno, Dios nos da todo, nos dio todo. Nos dio su Espíritu y nos dio su palabra, pero la otra parte la tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál? Hacer, ¿verdad? Esa es la parte que tenemos que hacer, someternos, hacer un esfuerzo, someter nuestra carne a la voz del Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, obediencia. No es muy querida esta palabra, ¿verdad? La obediencia. En la sociedad que vivimos, los hijos no se quieren someter a los padres, los empleados no se quieren someter a sus patrones, la mayoría de los ciudadanos no quieren obedecer las leyes, se dan contra el gobierno, no pagan sus impuestos, pero hay un remanente que tiene que ser distinto, es el cristiano, ¿verdad? Debemos ser distintos. Vivimos en un mundo donde en nuestro país vemos que es toda la semana un paro por diferentes motivos. ¿Por qué? Porque están en contra del gobierno, del sistema del gobierno. Bueno, nosotros los hijos de Dios no estamos para ir en contra del gobierno, sino tenemos que, como hemos estudiado, ¿verdad?, obedecer la ley del gobierno, obedecer las leyes y obedecer el gobierno. Entonces siempre hay una guerra afuera y dentro de nosotros, ¿verdad? Satanás no quiere que sus hijos se sometan a las leyes impartidas por Dios. Los hijos de Dios queremos someternos a las leyes de Dios, pero tenemos una lucha que es nuestra carne. Entonces esta es la diferencia que tiene un mundano y un cristiano. Un cristiano se esfuerza en obedecer la ley de Dios. El mundano no quiere obedecer la ley, ¿verdad? Para el cristiano la obediencia siempre está delante de él. Ora y pide perdón. ¿Por qué? Por su desobediencia, ¿verdad? Por no obedecer la palabra de Dios. Pide en oración que nos dé más obediencia, más fe. Que el Espíritu Santo nos haga recordar todas aquellas cosas que Dios nos ha enseñado. Todo eso pedimos en oración. ¿Por qué? Porque nuestro deseo dentro de nosotros es obedecer. Entonces tenemos un ejemplo de ese deseo de un cristiano que deseaba esa obediencia. Y lo tenemos en el Salmo 119. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí.
seleccioné algunos porque y son muchos, muchos. Es el capítulo más largo de la Biblia, ¿verdad? Y habla de la misma Biblia. Y qué bueno, ¿verdad? Poderlo leer. Lo invito a aquellos que a leer el Salmo 119. Bien, Salmo 119, versículo 10 al 11, dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 16, me regocijaré en tu estatuto, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tu juicio en todo tiempo. Versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. Versículo 33 al 36, enséñame, oh Jehová, el camino de tu estatuto, y lo guardaré hasta el fin. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Sí, muy importante, ¿no? Cuando debemos inclinar nuestro corazón a los deseos de Dios, no a los deseos nuestros, ¿verdad? Muchas veces vemos a hombres y mujeres, ¿verdad? Diciendo, sí, pero mi deseo o mi punto de vista es este, yo pienso, yo creo. Bueno, el salmista quería dejar eso de lado, ¿verdad? No quiero hacer mi deseo, quiero hacer tu deseo. Versículo 40, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 44 del 47 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Bueno, ven, andar en los mandamientos de Dios es andar en libertad. ¿En libertad de qué? Del pecado. En libertad de nuestra carne. Versículo 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Vemos que lo que hablamos el miércoles pasado, ¿verdad? Si estamos delante de un gobernante, poder hablarle al gobernante de la palabra de Dios y lo que espera Dios de esos gobernantes. No avergonzarnos, sino estamos para eso, somos los profetas de Dios aquí en la tierra para hablar de la ley de Dios a los reyes y al que sea, a cualquiera. Versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 54, cánticos fueron para mí tu estatuto en la casa en donde fui extranjero. Versículo 70 al 72. Dice, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tu estatuto. Bueno, ¿cuándo aprendemos los estatutos de Dios? Cuando Dios permite que nos humillemos. Cuando Dios permite que nos humillen, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que hemos fracasado, que hemos tomado las decisiones incorrectas porque no la tomamos de acuerdo, guiado por el Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra de Dios. No, las decisiones no las debemos tomar de acuerdo a mis ojos, a lo que dice mi papá, a lo que dice mamá, a lo que dice mi tía, a lo que dice, bueno, la persona que me gusta, la persona que yo quiero. El cristiano tiene que tomar las decisiones correctas y las toma en base a la palabra de Dios. Esas son las decisiones correctas, ¿verdad? Y cuando las tomamos incorrectamente, Dios nos humilla. Y ahí nos damos cuenta y decir, Señor, fracasé y pedimos perdón, ¿verdad? Porque no tomamos en cuenta la ley de Dios. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 77 dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿En qué se deleitaba el salmista? En la ley de Dios. Versículo 92 al 93 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me he estado vivificando. Me has vivificado. Versículo 97 al 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca.
Versículo 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Bueno, ¿cuándo somos más inteligentes a los ojos de Dios? Cuando tomamos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y lo tomamos en práctica. Y dejamos de tomar los consejos del mundo, los consejos, ¿verdad?, de sabiduría humana, de filosofía humana, sino nuestro consejo está en la palabra de Dios. No necesitamos más nada, ¿verdad? Y ahí es donde actuamos sabiamente. Versículo 112. Mi corazón incliné a cumplir tu estatuto de continuo hasta el fin. Bueno, y ahí continúan y más versículos, pero por la razón de tiempo no lo puedo leer, ¿verdad? Pero lo invito a que lean el Salmo 119 para que vean, ¿verdad?, cuán perfecta es la ley de Dios. Y muchas veces nosotros somos tan imperfectos como hijos de Dios porque no la tomamos en cuenta y fracasamos. ¿Por qué? Porque no la tomamos en cuenta la ley de Dios y andamos como el mundo quejándonos, no sabiendo qué decisión tomar, no sé qué hacer, no sé qué voy a vivir, cómo voy a vivir, no sé qué estudiar, qué trabajar, qué hacer con mi negocio. Bueno, vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas veces Dios tiene todo. Muchas veces no, Dios tiene todo para que nosotros podamos vivir sabiamente, pero sabemos que el salmista tenía ese deseo. Pero el salmista fue 100% efectivo como cristiano. ¿Nunca fracasó? Sí, sabemos que él fracasó, ¿verdad? Y vemos que un cristiano fracasa, pero interiormente está ese deseo. Amo esa palabra, quiero esa palabra, ¿verdad? Entonces vemos que también la marca de un verdadero hijo de Dios es el que ama la ley de Dios. Tiene un espíritu, tiene un corazón que quiere obedecer la ley de Dios. No porque tenga miedo, sino porque ama a Dios y ama su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos, está hablando de nosotros, de los cristianos, fuimos elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos, Pedro? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, ¿para qué fuimos elegidos? Para obedecer. ¿Y qué obedecer? Amar, ¿verdad? Amar a Dios y amar a su palabra. Dios nos eligió para eso. El objetivo principal de nuestra salvación es que nosotros vivamos la palabra de Dios, vivamos amando a Dios y amando al prójimo. Ese es el objetivo, ¿verdad? Para eso Dios nos salvó. Para que el mundo vea cómo es Dios, cómo ama a Dios. ¿Cómo lo va a ver? Dios no se ve. El mundo no ve a Dios. ¿A quién ve el mundo? A los cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el ejemplo de amor aquí en la tierra? El cristiano. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, este es un ejemplo, una iglesia que amaba, ¿verdad? Una iglesia que amaba, ¿por qué? Porque obedecía. No solamente cuando estaba Pablo, sino cuando no estaba Pablo. Bueno, los filipenses, la iglesia Filipos, era un ejemplo de hijos obedientes. Otro ejemplo, Romanos capítulo 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Otra iglesia que era notoria, ¿verdad?, su obediencia. Bueno, hoy en día nosotros, aquí en Durazno, la iglesia reformada de Durazno, ¿pueden decir lo mismo de nosotros? Mirá, allí hay un lugar que es notorio la obediencia que tienen, cómo aman a Dios y cómo se aman entre los hermanos y cómo aman al prójimo. Son como los filipenses y los romanos. Aman, ¿verdad? Ojalá que el mundo diga, o sea, esta ciudad de Durazno diga de nosotros eso, ¿verdad? Un cristiano verdadero es caracterizado porque se esfuerza en obedecer, en amar la ley de Dios. Muchos dicen hoy en día, o pueden pensar, bueno, estamos en el tiempo de la gracia, como dice Romanos 5, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, como dice Romanos 6, como estuvimos estudiando. Entonces, ¿debemos obedecer la ley? Bueno, en parte sí y en parte no, ¿verdad? Sí estamos en el tiempo de la gracia, somos libres en Cristo, pero ¿somos libres para qué? Para obedecer la ley de Dios, ¿se entiende? La ley de Dios no nos puede condenar,
De eso estamos libres, de la condenación, de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo nos libró del infierno. La maldición de la ley era que éramos culpables. Infierno. Ahí estaba la sentencia nuestra, ¿verdad? Viene Cristo y nos salva y paga el rescate, ¿verdad? Paga el precio de nuestra maldición con su vida, con su cuerpo. Muere. Y entonces ahí, al morir Él, morimos nosotros. Entonces la ley, no estamos libres de la condenación de la ley, pero estamos libres para obedecer la ley. La ley no nos puede condenar, ¿verdad? Porque ya Cristo pagó el precio. Entonces somos libres para obedecer la ley. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, o sea, la carne no la podía cumplir la ley, ¿verdad? Y era imposible que nosotros podíamos ser salvos. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? En su carne, en la carne de Él, en la carne de Cristo. Y gracias a Él nosotros somos libres de la maldición de la ley. La ley no nos puede condenar, ¿verdad? Ya somos comprados y redimidos por Cristo. Pero, ¿para qué? Para obedecer la ley. ¿Se entiende? Para obedecer la ley. Versículo 4 del mismo capítulo dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, tenemos la capacidad, ¿verdad?, por el Espíritu de obedecer la ley. Una persona que tiene el Espíritu Santo tiene el poder por el Espíritu de obedecer la ley. Entonces somos libres de la maldición de la ley, ¿verdad? Pero Dios nos manda a cumplir la ley a nosotros, de esforzarnos, de amar esa ley, ¿verdad? Bueno, ¿cómo la guardamos? ¿Cómo la guardamos? Nuestra naturaleza nos lleva a nuestra nueva naturaleza nos lleva a la obediencia, ¿verdad? La vieja naturaleza no quiere obedecer, pero la nueva naturaleza nos lleva a obedecer la ley de Dios. Pero tenemos algo que se pone en contra de la ley de Dios, nuestra carne. Y esa es la guerra, como dijimos hoy, es la que tiene el cristiano. Si usted y yo tenemos esa guerra interna como la tuvo Pablo, es una evidencia que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque el incrédulo no tiene lucha. El incrédulo le da rienda suelta a su carne y a su deseo. Pero el cristiano refrena su carne y su deseo ¿con qué? Con la ley de Dios. Entonces estamos en este mundo para vivir, ¿verdad?, la ley de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta lucha interna? Hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Toda la vida va a ser esa lucha. Toda la vida vamos a luchar contra nuestra carne. ¿Por qué? Porque estamos en este envase y este envase está corrupto, ¿verdad? Está contaminado del pecado. Pero lo que está dentro de nosotros es el Espíritu de Dios, es lo puro, es lo limpio. Y es la lucha que tenemos internamente. Entonces, en Romanos capítulo 12, ¿verdad?, Pablo empieza a enseñarnos la vida práctica del cristiano. Nos dice la relación, que tenemos que tener una relación correcta con los demás, con la sociedad, con la iglesia. En el capítulo 13, Pablo nos está enseñando, ¿verdad?, la relación correcta con el gobierno. Entonces siempre es una relación correcta. ¿Cómo? Amando la ley de Dios. Ahora en el versículo 8 al 10 del capítulo 13 de Romanos, nos dice cómo nuestra vida, como hijos de Dios, debemos impactar a la sociedad en general, a todos, al gobierno, a la iglesia, al prójimo. ¿Con qué? Con el amor, ¿verdad? Con el amor. Capítulo 14 de Romanos también nos está enseñando, nos dice cómo debe ser nuestra relación con los hermanos más débiles. ¿Tá? Entonces todo es una vida práctica, por eso es la aplicación de la justicia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, cuando tenemos el amor a la palabra de Dios. ¿Y cuándo tenemos el amor a la palabra de Dios? Cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? No es por nuestra fuerza, sino es todo por la gracia de Dios. Ahora en Romanos 13, versículo 8 al 10, la lectura que hicimos nos muestra que el amor es la clave de la obediencia de la palabra de Dios. Toda obediencia se enlaza o se encierra en un círculo que se llama amor. ¿Ah? Amor. ¿Por qué? Dios es amor. Nosotros somos hijos de Dios, de un Dios de amor. Y si somos hijos de Dios de amor, debemos amar. ¿Qué? De amar todo lo que proviene de Dios. ¿Y qué es lo que proviene de Dios? Su palabra, ¿verdad? Las cosas de Dios. El prójimo, la creación de Dios.
todo lo que Dios ha hecho, bueno, todo tenemos que amar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, no debáis a nadie nada. O sea, lo que dice Pablo dice, bueno, paguen su deuda. El cristiano no puede tener deuda, no debe tener deuda, ¿verdad? Que estemos libres de deuda. Pero tenemos una deuda a pagar. ¿Cuál es esa deuda a pagar? Según el versículo 8. Sino el amaros unos a otros. El amaros unos a otros. Esa es la deuda que tenemos de por vida. ¿Por qué? Porque tenemos que amar. Amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Siempre amar, ¿verdad? Esa es la deuda que tenemos. El amaros unos a otros. La vida cristiana se caracteriza por el amor. Este es el amor que debe haber en nuestras relaciones, ¿verdad? Siempre. Tiene que estar ese amor. Y entonces Pablo nos enseña 3 clases de amor, ¿verdad? Primero, es la deuda del amor que tenemos, lo que vimos. La deuda del amor que tenemos con los demás. Segundo, el cumplimiento del amor. Nosotros somos los responsables de cumplir este amor delante de Dios aquí en la tierra. Compartir ese amor. Tercero, el diseño del amor. ¿Cómo es ese amor? Bueno, vamos a ir analizándolo, ¿verdad? El primero, la deuda del amor. El primero, la deuda del amor. Versículo 8 dice, no debáis a nadie nada. Acá Pablo nos está enseñando, otra vez lo mismo, ¿verdad? En lo que estudiamos, el versículo 6 y 7, y se está enfocando en el gobierno y en las deudas y en los impuestos. Pero sí tenemos una deuda a pagar, ¿verdad? Que es de por vida, que es amar al prójimo. Muchas personas piensan que, bueno, sacar dinero, vamos a parar ahí. Sino que vamos a una duda que yo también tenía y la quería compartir con ustedes, ¿verdad? Que también muchas veces nos enseñaron, que escuché, que muchas personas, muchos cristianos piensan que sacar a crédito o pedir prestado es pecado, ¿verdad? Porque contrae una deuda. ¿Qué debemos pagar una deuda cuando vamos y pedimos un préstamo, pedimos un crédito? ¿Es pecado? ¿Es bueno? ¿No es malo? ¿Qué dice Dios, verdad? Entonces vamos a ir a la Escritura a ver qué es lo que dice Dios sobre ese tema. Éxodo capítulo 22, versículo 25. Éxodo 22, 25 dice, cuando prestareis dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Bueno, si alguien, lo que está diciendo Dios acá, es si tú prestas dinero a un pobre, ¿verdad? Bueno, aquella persona que necesita ese dinero, préstalo, dale el dinero, pero no le pongas usura. ¿Qué es usura? Es un interés grande, un interés, ¿verdad? Que sobrepasa el interés que se debe llevar un préstamo. ¿Ah? Todo préstamo tiene un interés. Pero lo que dice Dios, dice, no te aproveches de ese hermano o de esa hermana que necesita ese dinero y ponerle un doble impuesto, una doble intereses, ¿verdad? No seas usurero, dice Dios. No nos aprovechemos de la situación. Entonces Dios nos dice, no le pongas interés, sino que no le pongas mucho interés. ¿Tá? Así que está bien poner interés cuando nos vamos y pedimos prestado, ¿verdad? Y nos ponen interés, Dios lo permite aquí en la ley. Deuteronomio 15, versículos 7 al 8 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tu hermano, en alguna de tus necesidades, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Bueno, Dios continúa diciendo, presta, presta. Está autorizado por Dios a prestar, ¿verdad? El dinero que necesite esa persona. Claro, si tiene para prestarlo, ¿verdad? Si no tiene para prestarle, ¿qué le va a prestar? Estamos hablando de una persona que tiene para prestar dinero, ¿verdad? Una persona que puede ayudar a los demás. Versículo 10 dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos, en todo lo que emprendas. Bueno, Dios dice, bueno, da sin falta, dice, dalo. Si vos ves la necesidad y te pide, dáselo, ¿verdad? Si no, lo voy a pensar, no, si tú puedes, dáselo, dice Dios. Entonces, Dios permite que podamos prestar a los necesitados, ¿verdad?
Bueno, puede ser una persona que plantó y le fue mal, ¿verdad? Fue a cosechar y no vino una sequía y se le quemó todo y no pudo, y tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar, bueno, necesita pedir prestado, ¿verdad? Una persona que le robaron su casa, necesitan las cosas para sus necesidades básicas, para él y su familia, ¿qué tiene que hacer? Pedir prestado, porque no tiene el dinero, ¿verdad? Le va mal en un negocio, quiebra el negocio, bueno, quiero saldar la deuda o quiero emprender otro negocio, ¿cómo voy a hacer? Tengo que pedir prestado, ¿verdad? Entonces Dios no condena el pedir prestado. O sea, Dios no condena prestar dinero, así que si no condena prestar dinero, no condena que hay que pedir prestado, ¿verdad? Es algo lógico. Entonces, si Dios aprueba que presten dinero, no está mal pedir prestado. Proverbio capítulo 19, Proverbio 19, versículo 11, dice: a Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bueno, aquel que presta algo a alguien, se lo presta a Dios, dice, ¿verdad? El Hijo de Dios que presta a su hermano necesitado, se lo está prestando a Dios y Dios se lo va a volver a pagar. Él promete volver a pagar, ¿verdad? Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Y bueno, cuando prestamos dinero a alguien, a un hermano o a una persona que necesita, bueno, lo hacemos como para el Señor. Mateo capítulo 5, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento. Porque usted va a decir, no, eso dice la ley. Bueno, vamos a ver lo que dice el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 42 dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Se dan cuenta? El Señor mismo lo manda. Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas capítulo 6, versículo 35. Dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Bueno, vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento dice que se debe prestar a aquellos que están en necesidad, ¿verdad? Pero no abusar de intereses. Dios le va a pagar con recompensa espiritual a aquellos que den, que presten a los necesitados. Entonces, pedir prestado no está mal. Lo que está mal es no pagar lo que pedimos prestado, ¿verdad? No pagarlo, eso sí está mal, pero pedir prestado está bien, ¿verdad? No pedir para lujos, ni para, bueno, para, yo qué sé, algo que yo no necesito para mi diario vivir, ¿verdad? Nosotros pedimos ¿para qué? Para nuestro diario vivir, para nuestras necesidades básicas, para las necesidades de nuestra familia. Ahí es donde pedimos, los cristianos, ¿verdad? Por eso pedimos dinero, pedimos prestado, pedimos un crédito. Porque lo necesitamos, no por lujo ni para aparentar, ¿verdad? Como muchas veces vemos en el mundo en que vivimos, gente que quiere aparentar y vive metida hasta aquí, ¿verdad? De préstamos y créditos porque quiere aparentar, para que el mundo lo vea, ¿verdad? Nosotros no estamos para eso, nosotros tenemos como cristianos demostrar que nos vean nosotros, vean a Cristo. No nuestra riqueza y nuestros lujos, sino que vean a Cristo. Entonces Dios prohíbe las deudas, ¿verdad? Perdón, Dios no prohíbe la deuda, sí prohíbe que no la paguen, ¿verdad? Y eso sí, quedó bien claro. Salmo 37, versículo 21 dice: el impío toma prestado y no paga. Así vive el impío, ¿verdad? Salmo 37, 21 dice eso: el impío toma prestado y no paga. Bueno, entonces después Pablo, volvemos a Romanos 13, versículo 8, cambia, ¿verdad? El tema de la deuda y lo vuelca a la deuda del amor que tenemos, ¿verdad? Romanos 13, versículo 8. El amaros unos a otros, esa es la deuda que tenemos constantemente y que tenemos que pagarla a Dios y al mundo. El mundo nos tiene que conocer que le amamos a ellos, amamos a Dios y a su palabra. Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35, dice: un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Bueno, el mundo nos tiene que ver a nosotros como cristianos, como iglesia, cómo se aman. Durazno tiene que decir: ¿cómo se ama la iglesia reformada de Durazno? O sea que ese amor me atrae a ir ahí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a traer a la persona a la iglesia si nosotros nos peleamos y no nos amamos, ¿verdad? Y nos envidiamos y estamos como el mundo discutiendo y por cosas que no debemos discutir, ¿verdad? Y no nos amamos como Dios nos manda a amar. ¿Quién va a venir y decir: no, ahí no voy porque ahí no se aman, ¿verdad? Y la persona del mundo necesita ¿qué? Amor.
el verdadero amor. Aunque ellos buscan el amor como buscábamos nosotros antes, ¿verdad? En las personas, en un político, buscan su confianza en otros dioses. Bueno, pero ahora estamos nosotros en el camino, estamos en el verdadero amor. Y ellos tienen que verlo entre nosotros, como iglesia. Entonces nos deben conocer a los cristianos porque nos amamos los unos a los otros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Capítulo 3, versículo 23 del mismo capítulo. Y este es su mandamiento, o sea, el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Bueno, ¿cómo sabemos que somos nacidos de Dios? Porque amamos. Amamos a Dios, amamos a los hermanos, amamos al prójimo, amamos. Nuestra naturaleza es amar, ¿verdad? Está acá, porque tenemos el Espíritu Santo. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento, ¿verdad? Bueno, y si no amamos, no nos amamos entre nosotros, eso es una evidencia que no somos cristianos, ¿verdad? Entonces debemos ser reconocidos los cristianos que nos amamos los unos a los otros, ¿verdad? Pero no solamente entre los hermanos. Si yo amo a mi hermano y no amo a más nadie. No, eso no es lo que manda Dios, ¿verdad? También debemos amar a las demás personas, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. Dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen, y orar por los que ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos, injustos, porque así amáis, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Bueno, el mundo hace lo mismo, aman a qué, a lo suyo, pero nosotros no podemos hacer lo mismo. No solamente debemos amar a los hermanos, no solamente debemos amar a Dios, sino también debemos amar al prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos, a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Bueno, yo me llevo lo más bien con mi hermano. Con las demás personas, con mi hermano espiritual es perfecto. Pero con los demás no me llevo. ¿Por qué? Porque no me puedo. ¿Sabes que no me puedo llevar? ¿Verdad? Solamente con mis hermanos me lo llevo. Dice Dios, ¿y cuál es el mérito que tenés? Ninguno. Porque tú tienes que amar a aquel que no te llevas. Ese es el que te puso Dios en el camino para que tú lo ames. ¿Verdad? Sí, tú tienes que amar a tu hermano, pero también a tu prójimo, como a ti mismo. Cuando tú no amas a esa persona que es creación de Dios, estás diciendo, no te amo, Dios. No amo tu palabra. Porque el mandamiento de Dios es también amar al prójimo. ¿Se entiende? Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, ¿cuándo somos vistos por Dios perfectos? Cuando nos conocen porque amamos. Porque amamos a todos. Amamos a nuestros hermanos, amamos al prójimo y amamos a nuestros enemigos. Romanos capítulo 12, versículo 14. Dice, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, no murmures de aquel que te hace mal, dice Dios, ¿verdad? Aquel que nos persigue, aquel que nos hace enojar, aquel que, bueno, no lo queremos. Bueno, dice, no lo maldigas, sino ámalo. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Bueno, entonces, Dios me ha puesto esa alma al lado mío, ¿verdad? Para que yo la vea y yo la trate. ¿Para qué es? Para que yo la ame y yo la lleve a los pies de Cristo. No, yo oro por ella. Estoy todo el día orando por ella. Sí, está bien orar por los demás. Está bien decirle lo que dice Dios sobre su vida, ¿verdad? Pero también hay que amarlo. Porque es la única manera de llevarlo a los pies de Cristo. Por nuestro amor. Porque el amor de Dios está en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para mí? No, para compartirlo con los demás. Entonces Dios nos exige a nosotros, nos demanda que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Tá? Debemos ser conocidos por nuestra sociedad, porque amamos. ¿Tá? Muchas veces venimos de una sociedad, ¿verdad?, que nos enseña todo lo contrario. Vive para vos, no te importa lo que pase en el demás,
Si alguien te hace algo, hacerle el doble de mal, ¿verdad? Así nos criamos, ¿está? Pero Dios dice, no, ustedes no pueden ser así, los tienen que amar. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿a quién? A todos, dice, a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, pero tenemos que hacer bien a todos. Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice, vestíos en amor. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1, dice, seguid el amor. Filipenses capítulo 1, versículo 9, abundad en amor. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 15, perseverad en amor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, ser fervientes en amor. ¿Se dan cuenta? Dios exige y exige que amemos. Amén. Y esa es la deuda que tenemos, ¿verdad? La deuda que tenemos que pagar día a día en amar a los demás. ¿Cómo lo hago, Pablo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, el Señor nos puso personas, ¿verdad? Como estuve mirando adelante nuestro, ¿verdad? Para que nosotros podamos amarle y compartirle la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, miremos al Señor Jesucristo. Él cuando estuvo con las multitudes, ¿qué hizo? No, sacan a los gentiles y voy a hablar a los judíos nomás. Pues yo miro a los judíos, a mi pueblo, a mis hermanos. No, Él le habló a todo el mundo, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, una característica que amamos es cuando predicamos el Evangelio a toda la criatura, a todas las personas, ¿verdad? A nuestros hermanos, al prójimo, a nuestros enemigos. Le hablamos lo que dice Dios, ¿verdad? Sobre ellos, y eso es una evidencia que amamos a la persona. Ahora, cuando no amamos a la persona es cuando no le decimos nada de la palabra de Dios. Y eso es una característica que no estamos amando como Dios nos manda a amar, ¿verdad? Nosotros estamos puestos aquí en la tierra para hablar la palabra de Dios, y es una característica que amamos a las personas. Efesios capítulo 4 lo dice, hablando la verdad en amor, hablando, abrir nuestra boca, la verdad, la palabra de Dios en amor. El amor bíblico no es un sentimiento, sino es una acción de enseñar a otros la verdad de Dios. Es una acción de enseñar a otros la verdad de Dios. En segundo lugar, amar es ayudar a las personas. No solo decirle lo que Dios dice de ellos, ¿verdad? O lo que dice la Biblia de ellos, sino también de ayudar a las personas. El amor lleva hechos, ¿verdad? Va con hechos. No simplemente es yo te amo, te digo lo que dice Dios y después manejarte voy a hablar por vos. No, si yo puedo ayudar a la persona, lo debo de hacer, ¿verdad? Porque Dios también hizo lo mismo, nos salvó porque nos amó, ¿verdad? Y Él murió por nosotros, no nos dejó a la deriva en el mundo, sino Él está siempre ayudándonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ama, Él ama a su iglesia. Por eso se entregó. Bueno, ahora nosotros somos aquellos que nos entregamos por la salvación de las personas, hablándole, sirviéndole, ¿verdad? Porque para eso estamos en el mundo, para servir a las personas. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. No es solo orar por las personas, sino también ayudar a las personas. El amor es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad. No es sentimiento, no es que yo te amo, y bueno, después voy a orar y manejate. No. Yo también, si puedo ayudar a la persona, la debo de ayudar. Dios demostró su amor a este mundo mandando a su Hijo a morir por nosotros, para salvarnos, ¿verdad? Bueno, nosotros ahora estamos para demostrar ese amor de Dios que ha sido en nuestras vidas, demostrarlo en sacrificio vivo para los demás. En tercer lugar, debemos usar nuestra libertad en Cristo para ser ejemplo de cómo se debe de amar. Nos tienen que ver a nosotros y decir, así es el verdadero amor. Este es el verdadero amor, cómo vive y cómo trata Gustavo a los demás, cómo ama Gustavo a los demás. Bueno, este es el verdadero amor, ¿verdad? Nos tienen que mirar a nosotros y ver algo distinto, que amamos, que no tomamos venganza, sino que siempre estamos usando misericordia, tenemos gozo, ayudamos a los demás, ¿verdad? No murmuramos de los demás, no maldecimos a los demás, sino estamos para bendecir, no para maldecir. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no lo uséis la libertad como ocasión para la carne,
¿Para qué entonces estamos libres de esa libertad que nos dio Dios? ¿Para qué? Última parte de versículo 13. Si no servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá no dice, bueno, amalo si te cae bien. Amalo si, bueno, si es lindo, o si es joven, o es viejo, o es borracho, o no es borracho, o no es un estafador. No, no, acá dice, ama a tu prójimo. Ámalo, ámalo, ¿verdad? Dios no nos miró a nosotros porque éramos buenos, sino Dios escogió lo vil del mundo, lo peor, ¿verdad? Y lo mismo nosotros no debemos escoger a las personas para amarlas, debemos amar a todos por igual. ¿Por qué? Porque para eso estamos. No es solamente orar por ellos, no es solamente invitarla a ir a la iglesia, sino también es enseñarle cómo se debe de amar. Bueno, ¿cómo? Amar al prójimo como a nosotros mismos, mostrarles con hechos cómo le amamos a ellos y ellos también contagiarse de ese amor para que ellos amen a otros. ¿Se entiende? Somos el ejemplo para los demás, cómo deben amar. Bueno, otro ejemplo de amor, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Debemos mirar a las personas, como dije hoy, no por su pecado, ¿verdad? O por lo que hace o por lo que hizo. Debemos amar a las personas simplemente porque tenemos que amarlas, ¿verdad? Dios dice, ama a esa persona, ama a tu prójimo. No mires su pecado, no haga acepción de persona, no lo dejes de un lado porque es así, o porque este me cae bien, o aquel más bueno, aquel lo conozco, este no lo conozco, este más feo. No, Dios dice, ama a todo el que tenga al lado. Ama a tu prójimo es el que está al lado. Entonces nuestra conducta tiene que ver, ¿verdad? Se tiene que ver ese amor de Dios. Lo mismo hizo Dios por nosotros, no le importó nuestro pecado, nosotros no nos importa su pecado, sino debemos de enseñarle cómo es el verdadero amor, para que ese amor, ¿verdad? Ese amor que nosotros le demostremos, ese amor lo lleve a los pies de Cristo. Para eso estamos, para llevar personas a los pies de Cristo, no solamente predicándole el Evangelio, no solamente orando por ellas, no solamente invitándole a la iglesia, sino también actuando y haciendo, ¿verdad? Para la gloria de Dios, para el beneficio de sus almas y para demostrarle qué es el amor de Dios. Otra característica del amor es el amor perdona. El amor perdona. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Debemos imitar a Dios constantemente. Cuando imitamos más a Dios, cuando perdonamos. Dios nos perdona constantemente. Bueno, nosotros constantemente tenemos que perdonar, ¿verdad? Porque ¿con qué cara después vamos a ir a pedir perdón a Dios si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo cuando nos ofende, ¿verdad? O vivimos maldiciendo a nuestro prójimo. ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos va a perdonar si nosotros no perdonamos? Somos un hipócrita, ¿verdad? Otra característica del amor bíblico es el amor todo lo soporta. Lo dice 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? El amor todo lo soporta. Y a eso todo vamos, ¿verdad? Y nos inclinamos a eso. No quiere decir que lo hagamos 100%, ¿verdad? Pero nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser tiene que estar enfocado en eso, en amar. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Otra vez, por eso dije, no debemos estar enfocados en los errores de las personas, en sus malas acciones, sino que yo debo estar amando a esa persona, ¿verdad?, que tengo al lado, no mirando sus fallas y sus errores. En resumen, el amor se sacrifica por los demás. ¿Tá? El amor se sacrifica por los demás. Somos un sacrificio vivo, ¿verdad?, por los demás. El Señor lo dijo en su palabra, ninguno tiene mayor amor que este. ¿Cuál es el mayor amor? Que un hombre ponga su vida por sus amigos. Está en Juan capítulo 15, versículo 12 al 15. Lo voy a leer. Este es mi mandamiento, está hablando el Señor, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué nos está mandando Dios? Amar. ¿Ah? Un amigo de Dios ama. ¿Por qué?
porque Dios lo amó primero a él. Versículo 15, ya no lo llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer. Él nos da a conocer todo ese amor, y ese amor nosotros lo compartimos con los demás. Cuando amamos a las personas que Dios nos pone en nuestro camino, a nuestro lado, estamos demostrando que somos amigos de Dios. Somos pequeños Cristos de verdad. ¿Por qué? Porque amamos, simplemente eso. Pero ¿cómo podemos amar así? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, ¿cómo hago? Está ahí. Si tenemos el Espíritu Santo, el amor está ahí. ¿Verdad? El amor está ahí, no tenemos que hacer nada. El amor está. ¿Por qué? Porque está el Espíritu. ¿Verdad? Somos el pozo del amor de Dios. Nosotros aquí en la tierra somos los aljibes de amor. Nosotros simplemente tenemos que sacar el balde, meter el balde en el aljibe, sacar amor y desparramar ese amor con los demás. No importa si es amigo, si es enemigo, si es hermano, ¿verdad? Con todo debemos desparramar ese amor. Somos ese pozo inagotable de amor. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿verdad? Y es Él, el Espíritu del amor. Es Él que nos da el verdadero amor. Así como Epafrodito, ¿se acuerdan? Que se sacrificó por la iglesia y por Pablo y se enfermó y estuvo a punto de morir porque amaba a su hermano y amaba a la iglesia de Dios. Bueno, así es el amor sacrificial. En ese amor no es un poquito de amor que Dios me dio. No, Dios me llenó de su Santo Espíritu. Estoy completo, como lo vimos en Colosenses, ¿se acuerdan? Estamos completos en Cristo. Y si estamos completos en el Espíritu, ¿verdad? No es que Dios nos da un poquito de Espíritu, Él nos completa espiritualmente, ¿verdad? Y si Dios nos completa espiritualmente, ¿qué quiere decir? Que estamos completos en amor, ¿verdad? No precisamos más amor, ya tenemos el amor, lo tenemos que usar al beneficio de los demás. Lo tenemos que compartir, para eso estamos en este mundo, para compartir ese amor que Dios nos ha dado a nosotros y somos aquellos los administradores de administrar amor a los demás. Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, ¿tá? Uno de los frutos del Espíritu es amor, el principal es el amor, ¿verdad? Cuando escuchamos al Espíritu es cuando amamos, cuando no lo escuchamos al Espíritu de Dios es cuando no amamos. Cuando queremos hacer lo que mi carne dice o mi mente dice, no estamos escuchando al Espíritu Santo. Cuando escuchamos al Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra de Dios y Él nos va a hacer recordar todas las cosas que el Señor nos mandó. Y eso es amar a las personas, ¿verdad? Entonces tenemos una tarea para hacer, tenemos que amar, ¿verdad? ¿Cómo debemos de amar? ¿Cómo lo debemos de amar? Bueno, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bueno, ¿cómo debo de amar? ¿Cómo debemos de amar? Bueno, ¿qué dice Pedro? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo puedo amar yo a una persona? Primero tengo que estar purificado. ¿Cómo me purifico? Cuando confieso mi pecado y me aparto. Yo no puedo amar a una persona si yo estoy contaminado, ¿verdad? No estoy purificado. Tengo que estar purificado cuando yo confieso mi pecado, ¿verdad? Y me aparto ahí Dios, aparto mi enojo, mi rencor sobre esa persona, ¿verdad? Y lo que decido, ¿sabe qué? Lo voy a amar. Esa persona me odia, mi carne odia a esa persona, pero ¿sabe qué? Dios me manda a amarla. Señor, perdón, pequé, estoy odiando a fulano de tal. Desde ahora en más quiero amarla. Ayúdame a amarla. Entonces va el cristiano y la ama. ¿Qué hace? La ama, le habla de Dios, le sirve, le ayuda, ¿verdad? Todo lo contrario lo que el mundo espera que uno haga. Pero ¿cuándo lo tenemos que hacer? ¿Cuándo? Bueno, primera de Pedro capítulo 4, versículo 7 al 8 dice, más el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrio y velado en oración, y ante todo, porque a veces vamos, no, hay que velar y ser sobrio, dice Dios. Pero dice, ante todo eso, primero, antes de velar, antes de estar atento, ante todo, tener entre vosotros ferviente ¿qué? Amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Entonces, ¿qué es lo que está en primer lugar siempre? El amor. Sí, llevo una vida de oración, sí, llevo una vida que no falta ninguna reunión en mi iglesia, pero lo primero es el amor. Para Dios lo primero es el amor. ¿Y cuándo lo tengo que hacer? Ya. ¿Por qué? Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. Ya. Es urgente. La gente necesita que la amen. ¿Se entiende? La gente se va al infierno muchas veces porque muchas veces nosotros, obviamente que no son los elegidos por Dios, y muchas veces nosotros dijimos, oh, estuvimos al lado de esa persona y no le enseñé lo que dice Dios. Y mañana puede morir, ¿verdad? Bueno, no amé a esa persona como tengo que amarla. Yo no sé mañana si esa persona está viva, ¿verdad? Entonces mi urgencia es amarla. ¿Cómo? Hablar de la palabra, si se cae, levantarla, bueno, ayudarla, demostrarle que yo me preocupo por ella, ¿verdad? Porque la amo. Y entonces es una muestra de amor, ¿verdad? Así como Dios se preocupa por nosotros, por su iglesia, así nosotros debemos preocuparnos por los demás. Entonces debemos dejar de lado, ¿verdad?, el enojo, maldecir, ¿verdad?, a los demás, sino tener paz con todos los hombres y que vean nuestra vida que tiene gozo. Pero con nuestra vida, si no hay amor, no hay gozo. Acuérdense que el primero, ¿cuál es? El amor. Muchas veces dicen, hay que tener gozo, hay que tener gozo, hay que tener gozo. Y pasa una persona y dice, ay, esto la odio, ay, esto la tengo la odio. Pero yo tengo el gozo, viene bien, tengo el gozo. Y eso no es gozo, eso es el hipócrita, ¿verdad? Primero Dios me manda a amar a la persona. Después cuando amo a la persona va a venir el gozo, va a venir la paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Pero primero está el amor. Si yo no puedo amar a la persona, al prójimo, no voy a tener gozo, ¿verdad? No van a venir los demás frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el amor es el principal. El amor bíblico lo podemos aprender también es estando entre cristianos. ¿Cómo podemos aprender ese amor bíblico? Bueno, estando los hermanos juntos. Y lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos estimulamos en este tiempo que estamos ahora. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos estimulando a amarnos, a amar al prójimo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo nos estimulamos los cristianos? Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Bueno, pues el cristiano está junto con los hermanos y es estimulado a amar a los demás. ¿Por qué? Porque ve el amor, siente el amor, le enseñan cómo amar, ¿verdad? Entre los cristianos nos estamos estimulando cómo nos debemos amar los unos a los otros y cómo debemos amar al prójimo y a nuestros enemigos. El amor lo tenemos, ¿tá? Porque tenemos el Espíritu Santo. Así que no hay que hacer nada para tener más amor. Ya está. ¿Tá? Lo que tenemos que hacer es purificar nuestros corazones. Las personas necesitan con urgencia ese amor, ¿verdad? El verdadero amor que Dios nos dejó a nosotros para que lo podamos compartir con otros. Y es ya, es urgente, ¿verdad? Porque el fin se acerca. Debemos estar más en comunión con los hermanos para perfeccionar ese amor. ¿Y cómo lo puedo hacer? Cuando dejamos de concentrarnos en nosotros mismos. Cuando dejemos de mirar mi cuerpo, tanto lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que mi mente quiere, lo que yo deseo, yo pienso, ¿verdad? Bueno, ahí lo estamos amando. ¿Por qué? Porque me estoy amando yo, ¿verdad? Cuando nosotros sacamos la mirada hacia nuestros ojos, en vez de estar mirándonos para adentro, mirar para afuera, mirar la necesidad de los demás, ahí vamos a empezar a amar. Pero mientras no estemos mirando a los demás, estamos concentrados en nosotros mismos, no vamos a amar a los demás, porque somos egoístas. Nuestra carne es egoísta, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo quiere amar, quiere compartir, pero nuestra carne dice, no, mírate a vos, mira lo que te dijo, mira lo que te hizo, odialo, respondele, insultalo, ¿verdad? Pero el Espíritu dice, no, amalo, perdonalo, orá por él, ayúdalo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Esta está la clave. Los demás son superiores. Yo estoy para servir. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí Dios lo está diciendo, ¿verdad? Tenemos el fundamento bíblico de que no debemos estar mirándome a mí,
mismo, mi carne, mis deseos, sino lo que necesitan los demás. La manera de ir pagando nuestras deudas del amor que tenemos con Dios y con el prójimo, cuando dejemos de mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y mirar a los demás. Es ahí donde empezamos a pagar la deuda. Dejar de mirarme yo. Y lo que yo siento, y lo que yo creo, y lo que yo veo, no. Y lo que Dios quiere, y lo que Dios me manda. El mismo Señor lo hizo. Dejó su trono para amarnos, ¿verdad? Ahora nosotros debemos dejar nuestra carne, nuestros deseos, para amar a los demás. Y bueno, el amor es recíproco. Amamos y ese amor vuelve. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Yo amo y Dios me ama. Entonces ese amor vuelve hacia mí, ¿verdad? Y ese amor va a hacer que las personas me sigan. Que mis hijos deseen tener ese amor que yo tengo hacia ellos. Bueno, yo un día cuando sea grande podía ser como papá, porque papá amaba a mamá y me amaba a mí, amaba al vecino, amaba a los hermanos. Yo quiero ser igual que él. Yo quiero tener ese amor. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a seguir conociendo el amor que tiene papá. Y papá simplemente lo que le está enseñando es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y ese amor va a hacer que seas un buen líder en tu casa. Ese amor va a hacer que las personas se acerquen a Cristo. ¿De qué vale que yo predique el Evangelio y vivo amargado, enojado, insultando, ¿verdad?, a los demás? ¿Qué Evangelio estoy representando? Ninguno. Al contrario, no estoy representando el Evangelio bíblico. Estoy presentando otro Evangelio, que es el Evangelio que no salva. El Evangelio bíblico es aquel que ama, ¿verdad? No solamente repetir 4 versículos del Evangelio, sino también el Evangelio va acompañado de buenas obras. Fuimos salvos para buenas obras. ¿Se entiende? La fe sin obra es muerta. Entonces, Dios nos eligió a nosotros para que amemos y ese amor va a venir otra vez para nosotros. Dios me va a amar, Dios me amó, me compartió su amor, yo comparto el amor, y ese amor va a volver porque me van a seguir. ¿Por qué? Porque yo amo, ¿verdad? Y el pastor MacArthur nos da una sugerencia, ¿verdad? Para empezar a pagar esa deuda de amor, la 11 sugerencia, para pagar esa deuda de amor. La vamos a leer ligerito para que, bueno, aquello les va a quedar grabado, ¿verdad? Aquellos que quieran mirarlo otra vez, lo pueden ver en su casa. Bueno, da una sugerencia para empezar a pagar esa deuda de amor que tenemos con los demás. Estamos en deuda con la sociedad. Acuérdense de eso siempre. Abrimos los ojos, estoy en deuda. ¿Por qué? Porque tengo que pagar, ¿con qué? Con amor a los demás. Bien, 1. Buscar un amigo olvidado y llamarle para saber cómo está de él, su vida, cómo es su vida, qué ha hecho, ¿verdad? A esos amigos que a veces hemos tenido y nos hemos olvidado, bueno, busquemos a un amigo olvidado. 2. Reemplazar la sospecha por la confianza. Y es muy difícil, ¿verdad? ¿Será? Cuando vienen y... ¿Será? Bueno, dice, reemplaza la sospecha por la confianza. Confía. 3. Dejar una amargura del pasado, hacerla morir. Bueno, no sé cuál es la lista, ¿verdad?, que tenemos. Es cada uno de nosotros. Una lista capaz que tiene una lista larga, o capaz que son 2 o 3 renglones. Bueno, empieza con una, ¿verdad? Deja la amargura del pasado, hacerla morir. 4. Decirle a una persona que ama. ¿Cuánto significa para ti en tu vida? ¿Verdad? Bueno, aquella persona que amas, tú de todo el día tienes que estar diciéndole, ¿verdad? Empezar a decirle cuánto significa, valorarla. Gracias, ¿verdad? Gracias por ayudarme, gracias por estar. Ahí vamos a ir cambiando nuestra cáscara, esa cáscara dura que tenemos, ¿verdad? Nuestra carne. 5. Ora a Dios para que nos ayude a olvidar algo malo que nos hicieron. Orar a Dios para que Dios nos ayude a olvidar aquello malo que nos hicieron. 6. Reducir las demandas a la gente en su casa. Bueno, no ser tan exigente. ¿Verdad? No ser tan exigente. Mis hijos me miran y mi mujer también me está mirando, así que por eso estoy transpirando. Bien. Reducir la demanda a la gente en tu casa. Decir gracias siempre. Todo el día decir gracias. Gracias, gracias. ¿Verdad? Dios dice, bueno, da gracias en todo. Da gracias en todo. Entonces el cristiano, ¿qué hace? Da gracias. Gracias, gracias. Era su deber. Era lo que tenía que hacer. No, gracias. Gracias, ¿verdad? Es una forma también de empezar a demostrar amor. Versículo 8. Punto 8. Decir con frecuencia cuánto ama a esa persona que amas. Como ya lo dijimos hoy, decirle a la persona
con mucha frecuencia cuánto la ama. Orar, 9, orar por un enemigo. 9, orar por un enemigo. 10, enviar dinero a alguien, obviamente si tienes, aquel que necesite, ¿verdad? ¿Sabe que alguien tiene necesidad? Bueno, yo tengo, lo voy a ayudar. Envíale dinero. Y es una forma de amar, ¿verdad? A una persona. 11, pedirle a Dios que nos ayude a amar como el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que estar pidiendo todos los días. Señor, a veces vemos una persona y sabemos que nuestra carne no la quiere y por dentro nosotros estamos orando, Señor, ayúdame a amarlo porque no sé cómo lo voy a tratar, ¿verdad? Bueno, que todos los días estamos pidiendo por ese amor que Dios tiene, así como Dios nos soporta y nos tiene a nosotros, así también nosotros soportar y amar a las demás personas. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, Señor, tú eres bueno. Oh Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a amar, como el Señor Jesucristo amó a su iglesia y se entregó por nosotros, así también nosotros, Padre amado, podamos entregar nuestras vidas en amor y sacrificio vivo para los demás. Ayuda a este pequeño rebaño, esta pequeña iglesia, Señor amado, a ser reconocida en este lugar porque nos amamos los unos a los otros, porque amamos al prójimo y amamos a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor amado, a predicar completamente el Evangelio, no solamente con palabras, sino con hechos y con verdad. Guárdanos, Señor amado, a ser religiosos. Ayúdanos, Señor amado, oh Padre, a ser hacedores de tu palabra. Oh Padre, queremos saldar esa deuda. Sabemos que es de por vida esa deuda que tenemos por el amor hacia los demás. Señor, queremos empezar ahora a amar a los demás, amar más a los demás, amarnos más entre los hermanos. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo nos esté recordando todas estas cosas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y seguirnos. Por favor, continúen orando con nosotros para que podamos compartir la palabra de Dios y Dios se glorifique, no solamente compartirla, sino también ser hacedores de la palabra de Dios. Muchas bendiciones y nos vemos el domingo, si Dios quiere, y vamos a estudiar Colosenses, si Dios quiere, si Dios lo permite. Muchas bendiciones, que pasen bien.